Bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno en una historia que nos llega como a pedazos, como si fueran los restos de un naufragio. Son fragmentos, sí. Son pasajes de la novela El corazón helado de Almudena Grandes y nuestra misión hoy es intentar, reconstruir el barco entero. Es que es una saga familiar complejísima, llena de secretos que, abarcan casi un siglo de la historia de España. Y en lugar de ir en orden cronológicamente, vamos a hacer algo distinto. Sí. Vamos a abordarla como lo haría, un detective que llega a la escena del crimen. Empezaremos por el final, por la explosión. Me gusta eso. Y luego ya iremos rebobinando, buscando la mecha que lo empezó todo. La explosión. El epicentro de todo el lío se resume en 2 palabras. 2 palabras que un personaje le dice a otro en el momento, más álgido de su relación. Le dice: somos primos. Así, de golpe. Imagínate, construyes una relación súper intensa, magnética, basada en la atracción, en negocios, quizá en una venganza, y de repente todo se viene abajo con esa frase. Es que esa frase lo cambia todo. Porque no es un simple secreto de familia, ¿sabes? Es la colisión de 2 mundos, de 2 Españas que se creían separadas para siempre. Hay una cita en los textos que nos va a servir un poco de mapa, ¿no? Sí, es perfecta. Dice: el todo es igual a la suma de las partes cuando las partes se ignoran entre sí. Pues hoy vamos a dejar de ignorar esas partes, para entender la magnitud del todo. Pues empecemos por ahí, por el presente, justo antes de que todo estalle. La relación entre los 2 protagonistas, Álvaro y Raquel. Desde que se conocen hay una tensión que no es normal. No es la típica atracción romántica. Para nada. Él lo describe de una forma casi animal. Cuando la ve por primera vez dice: mi cuerpo la reconoció antes que yo. Siente como un espasmo, algo que le avisa de que esa mujer no es una más. Es que no lo es. La dinámica que montan no es de seducción, es de combate. Él habla de cazador y presa, pero los roles no están nada claros. No, para nada. Él se siente transformado, como en un hombre que no es. Y a ella la describe como una mujer tanque. Una figura con una seguridad, un aplomo, que es casi una armadura. Aquí no hay romanticismo, hay estrategia. Totalmente. Y hay un detalle que me parece brillante para entenderla a ella. Cuando quedan a comer, él se fija en que va maquillada, pero de una forma tan sutil, tan calculada, que es casi invisible. Ah, eso es muy bueno. Lo describe como un dato grave, inquietante. ¿No es vanidad? Es una herramienta, es la confirmación de que ese encuentro, como todo en ella, es 100% deliberado. Porque lo ves, es una trampa diseñada con un cuidado exquisito, y para entender el cebo tenemos que meter en la ecuación al padre de Álvaro, el poderoso empresario Julio Carrión. Claro. Álvaro acaba de descubrir que su padre, un hombre ya mayor, tiene una amante secreta, y se lo cuenta a un amigo con una mezcla de rabia y de asombro. Le dice: es más joven que nosotros. Y la confesión no acaba ahí, que es lo mejor. No, espera, porque el remate es brutal. Después de contarle lo de la amante, le suelta: lo demás es que anoche estuve a punto de acostarme con ella. Ahí está. O sea que la mujer que le atrae de esa forma tan visceral, la mujer tanque, es la amante de su propio padre. El nivel de complicación que se plantea aquí es tela. Es un triángulo imposible, diseñado para explotar. Al principio parece que la agenda de Raquel es, una mezcla de negocios y una especie de venganza personal contra Julio Carrión, ¿no? Sí, eso parece. Pero cuando suelta la bomba de somos primos, entendemos que esto es mucho más grande. El conflicto deja de ser un ajuste de cuentas y se convierte en un ajuste de cuentas con la historia. Porque resulta que el padre del abuelo de ella y el padre de la abuela de él eran hermanos. Exacto. Ahí es donde la historia personal se queda pequeña. Ya no es un drama sentimental. Es el último capítulo de una guerra que empezó casi 100 años antes. Totalmente. Y para entender esa guerra hay que viajar en el tiempo, porque las palabras que para Álvaro y Raquel son conceptos lejanos, república, exiliado, rojo, para sus abuelos no eran palabras, era su vida. La vida misma. Exacto. La mecha de todo esto se enciende en la guerra civil, con 2 ramas de la misma familia que toman caminos, radicalmente opuestos.
Por un lado, la familia de Raquel, los Fernández Muñoz. Sí, su abuelo Ignacio es el arquetipo del héroe republicano, un hombre que creyó, vamos, con fe ciega en el no pasarán, que luchó por sus ideales y que lo perdió absolutamente todo. Su historia es la crónica de la derrota, de la desilusión. Los textos describen su paso por los campos de concentración en Francia, un lugar donde su idealismo se hace añicos. Llega a una conclusión terrible. La traición es la ley, la única realidad a mi alcance. Es desolador. Pero fíjate que incluso en ese infierno encuentra una forma de mantener la dignidad. Se convierte en el abogado, ayuda a otros exiliados con los trámites, buscando un resquicio de justicia en un mundo que se la ha negado. Y es ahí donde conoce a Anita Salgado. Le pide que la cuide. Y él se lo promete. Es un hombre que, habiéndolo perdido todo, se aferra a una promesa. Le enseña a leer, a escribir, la cuida. Su historia es la de la integridad en mitad del desastre. Y en el otro extremo del tablero tenemos a la figura más fascinante y oscura de toda la historia. Julio Carrión, el padre de Álvaro, el reverso tenebroso de Ignacio. Totalmente. Y lo interesante de Julio es que no es un villano ideológico, no es un fascista por convicción, ¿sabes? Es algo mucho más moderno y, si me apuras, más peligroso. A ver. Es un hombre sin ninguna ideología más allá de sí mismo. Su único norte es la supervivencia y el ascenso social. Claro. Su trayectoria es la de un camaleón. Empieza de aprendiz de mago en la Casa del Pueblo Socialista. Sí. Y de ahí da un salto que no se entiende. Y se alista voluntario en la División Azul, para luchar con los nazis en el frente ruso. ¿Cómo se explica ese cambio? Es que no hay explicación ideológica. Es puro oportunismo. Y la prueba es que, en cuanto intuye que Hitler va a perder la guerra, deserta. Claro. Pero no por un ataque de conciencia democrática. ¿Qué va? Huye a París con la idea de esperar a que ganen los aliados para volver a España como un vencedor del otro bando. Es la definición del superviviente amoral. Pero, ¿es simplemente un monstruo? A mí me queda la duda, me pregunto si no hay también una tragedia en él. Se menciona su origen, un padre humilde, sin dignidad, que solo fantaseaba con pegarme un tiro. Bueno, sí. ¿Su amoralidad es una elección libre? ¿O es una forma de huir de la miseria que mamó desde niño? De no ser nunca más ese hombre patético. Esa es la gran pregunta que plantea el personaje. Porque no es un caso aislado. Julio Carrión es el arquetipo de una parte de la España de posguerra, la que decidió que para sobrevivir había que olvidar, adaptarse y, si hacía falta, pisotear a quien fuera. Y lo vemos en acción de una forma despiadada. Se casa con una mujer de buena familia, los Fernández Viu, que para más Inri son primos de los Fernández Muñoz exiliados, y utiliza su posición para arrebatarles las propiedades en subastas fraudulentas. Hay una escena tremenda en la que su prima política, Mariana, se lo echa en cara. Le pregunta directamente: ¿quién eres tú, Julio? ¿Eres comunista como mi primo? ¿Eres un espía? ¿Eres un ladrón? Y la respuesta, aunque no la dice, es obvia. Es todo eso y nada a la vez. Es lo que necesites ser en cada momento. Maestro de la manipulación, sí. Utiliza incluso a los niños. Hay un pasaje en el que convence a Angélica, una niña de la familia, para que le ayude en un supuesto acto de caridad que en realidad es una pura operación de imagen para él. Exacto. No tiene límites. Es un constructor de ficciones, y su mayor creación es él mismo. ¿Y ahora? Ahora entendemos la colisión. Tienes estas dos herencias, estos dos legados tan brutalmente opuestos que caen como una losa sobre Álvaro y Raquel. Volvamos a ello, sí. Álvaro es físico, un hombre de ciencia, que necesita un universo predecible, con leyes, con certezas. Y de repente descubre que su padre, el pilar de su vida, su original, es una mentira andante. Lo destroza por completo. Él, que siempre se sintió una réplica defectuosa de ese padre brillante, ahora descubre que el modelo original estaba corrupto. Sus propias palabras lo resumen. Ahora ya no sé quién soy, ya no sé lo que soy ni lo que significo, y tengo que volver a pensarlo. Es un derrumbe existencial. Y Raquel carga con el peso contrario. No viene del engaño, sino de la memoria heroica. Ha crecido con la historia de su abuelo Ignacio, el héroe, y su plan contra Julio Carrión es una forma de hacer justicia. Una misión casi sagrada. Pero entonces, claro, llega el amor y lo pone todo patas arriba. Lo complica todo, porque humaniza al enemigo. Ella misma confiesa que su plan de venganza se desmorona cuando empieza a enamorarse de Álvaro. El punto de inflexión es un momento precioso. Sí, cuando le
Ve en un museo hablando con una niña y dice que, sin querer, te vi con los ojos de mi abuelo. Es una epifanía brutal. En ese instante se da cuenta de dos cosas. La primera, que a su abuelo, al hombre íntegro, le habría gustado Álvaro. Y la segunda, que es más terrible. Que ella, con su plan de venganza, se estaba convirtiendo en alguien igual que tu padre. Justo en lo que despreciaba. El odio la estaba transformando en una manipuladora. Lo fascinante aquí no es solo que el pasado influye en el presente. El verdadero descubrimiento es que el amor, que debería ser una fuerza creativa, se convierte en una herramienta de reconstrucción histórica. No se están enamorando solo el uno del otro. Se están enamorando, sin saberlo, de la posibilidad de sanar a sus familias a través del otro. Por eso su relación es como él la describe, un invernadero de cristales limpios, un espacio artificial, perfecto, frágil, construido para ignorar el paisaje devastado que hay fuera. Una burbuja que, claro, tenía que estallar. Y estalla de la forma más dramática posible, con Álvaro enfrentándose a su propia familia y dinamitando la historia oficial que les habían contado toda la vida. Es que la escena final es de una violencia. Increíble. Reúne a sus hermanos y les suelta la verdad, sin anestesia. Les cuenta que la abuela Teresa, la madre de su padre, a la que daban por muerta de tuberculosis, en realidad murió en la cárcel de Ocaña. Condenado a muerte por auxilio a la rebelión. Era militante socialista. Y eso es solo la mitad. La otra abuela, Mariana, la del bando vencedor, la que supuestamente había sido una víctima, resulta que fue la verdugo. Álvaro le revela que fue ella quien denunció al marido de su prima, un teniente republicano, para quedarse con las propiedades de la familia. Una traición por pura avaricia. La reacción de los hermanos lo dice todo. Incredulidad. Una de ellas pregunta con una risita nerviosa: ¿socialista, la abuela? No se lo pueden creer. O más bien, no quieren. Porque aceptar esa verdad significa aceptar que todo su bienestar, su posición, está construido sobre la ruina, la mentira y la muerte de otros. Su mundo se desmorona. Es la colisión final entre la memoria silenciada y la cómoda historia oficial que se habían contado para poder dormir tranquilos. Al final, cuando unes todas las piezas, te das cuenta de que la historia de amor entre Álvaro y Raquel era solo el detonador. El verdadero tema es cómo los secretos no resueltos de una guerra siguen envenenando el presente. Son dos familias rotas por la historia, cuyos descendientes se encuentran y se enamoran sin saber que están repitiendo, en otro campo de batalla, el mismo enfrentamiento. Y demuestra el poder destructivo de los silencios familiares. Eso que se calla para proteger a las nuevas generaciones, al final resulta ser una bomba de relojería. Es muy revelador cómo se describe la nostalgia del exiliado. Ignacio, en Francia, echa de menos España, lo bueno y lo malo también, el ruido, los gritos. Echa de menos hasta el flamenco, que odiaba, y sobre todo el cielo de Madrid. Ese anhelo por una identidad completa, por un país que ya no existe, es el verdadero motor que impulsa a todos, absolutamente. Todos están atrapados de alguna forma por ese pasado, obligados a cargar con las consecuencias de batallas que no libraron. Y eso nos deja con una pregunta final bastante incómoda para la reflexión. Sí, los personajes de esta historia están encadenados a un pasado que no eligieron. Y te hace pensar. ¿Hasta qué punto somos nosotros realmente libres de la historia de nuestras familias? ¿O estamos todos de alguna manera destinados a representar los conflictos no resueltos de quienes nos precedieron, intentando a ciegas reparar sus errores, o sin darnos cuenta repetirlos?